Vamos a empezar. Salimos desde 2 personas en inglés, español. Este recorrido que van a ver a continuación y pues los que ya tengan el catálogo, muchas gracias. Los que no tengan pueden pedirlo a su mayorista o si son mayoristas pueden ir con todos nuestros representantes en los países que les corresponde para que puedan pedir el catálogo actualizado. Pues bueno, pues vamos a entrar en materia, Willy. Comenzamos, mi estimado. Perfecto. Pues mira, yo creo que la salida que siempre hacemos es para describir un poquito todo este tema. Nosotros vamos a hablar de la parte de México, de la parte que nosotros vamos a hacer. Durante este recorrido vamos a pasar de Cancún a Chichén Itzá, Ekbalán, Valladolid, yendo por todas las tierras bajas del mundo maya, como lo dividen los mayólogos, y bajamos por Campeche, de Palenque, Yaxchilán, y le entregamos el grupo en Betel para que PTP y su gente continúen para el sabroso Petén guatemalteco y todos sus atractivos. Pero, Willy, una de las cosas que desde el día 1 que arrancamos, es un día de aventura, ¿no? Sí. Pasamos a la gente por el hotel a recoger a la gente y nos vamos directamente a Ekbalán. Este trayecto, Willy, ¿qué hacemos durante el recorrido? Ok, terminando nuestros pick-ups, recogiendo al último cliente, empezamos con la bienvenida. Primero que nada, se les da una cordial bienvenida a todos nuestros visitantes. Se les da una idea general de lo que vamos a hacer ese día, que consiste, primero que nada, el trayecto, el tiempo que nos va a llevar para llegar desde el último hotel hasta la zona arqueológica. Excelente. Más o menos de Cancún a Ekbalán son ¿cuántas horas? 2 horas. Excelente. 2 horas máximo hasta la zona arqueológica de Ekbalán. Fíjate que cuando nosotros vamos en esta carretera, llegamos y nos encontramos con este sabroso tesoro de Ekbalán. Willy, realmente Ekbalán es tan sabroso caminarlo, es uno de los lugares favoritos para verlo, porque realmente es muy importante Ekbalán en la historia. Ekbalán prácticamente tiene gran importancia desde la época prehispánica hasta hoy en nuestros días. La gran cultura maya eligió este sitio para construir una de las grandes ciudades, porque tenía prácticamente lo más necesario, lo más indispensable para la subsistencia de la vida humana, que es la selva, flora, fauna, agua y el material que ellos necesitaban para construir estas grandes ciudades. Este Ekbalán pertenece a uno de los grandes reinos de los, cuando llegan los conquistadores, obviamente ya se había disipado, pero Ekbalán ejerció un poderío impresionante según lo que estamos viendo en las construcciones. Ekbalán es una de las grandes ciudades capitales en la región de los mayas, en la zona norte de los mayas. Se le conoce como el reino de Talol. El reino de Talol, y su esplendor está aproximadamente entre el 650 al 850 después de Cristo. Y para ser más exactos, está en el periodo posclásico, en el periodo clásico, del 600 al 900 después de ¿Qué Cristo. significa Ekbalán, Willy? Ekbalán tiene 2 significados. Podría ser Ek, estrella, Balán jaguar, estrella jaguar, la traducción en lengua maya. También podría ser Ek negro y Balán jaguar, jaguar negro. Son 2 traducciones que se le da al nombre de la ciudad. Excelente. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es la calidad de los tallados, el estuco que tienen es una cosa bellísima. Yo nunca había visto esta obra, siempre veo bajorrelieves, pero nunca he visto alto relieve y estatuas monumentales, ¿no? Los artistas que llevaron a cabo esta gran labor en la ciudad de Ekbalán venían de diferentes lugares. Podemos decir que traían gente de ciudades importantes, podríamos hablar de
de Uxmal, podríamos hablar de Calakmul, de la zona de la montaña de Tikal, de diferentes áreas. Y el trabajo hermoso que podemos encontrar es debido a que cuando colapsa la parte superior de la Gran Acrópolis, protegió este trabajo, y por eso cuando los arqueólogos empiezan a desescombrar esta monumental estructura, descubren ese estuco que hoy vemos. Está es casi al 100% preservado. Exactamente. Bueno, después de una visita estamos un poquito cansaditos y nos toca ir a bañarnos en un sabroso cenote. En toda la zona de Yucatán vamos a encontrar miles de cenotes. Esta palabra viene de un vocablo maya que es sonot. Hoy en día ya le pronunciamos de manera más fácil como un cenote. Es un manto freático, es una piscina natural. Abundan en toda la península de Yucatán, algunos son cenotes abiertos, semiabiertos, cenotes cerrados, pero eso sí, es un agua fresca, pura y cristalina. Y más que nada, como decías hace ratito, Willy, que es tan vital para el desarrollo de la cultura maya, porque pues no tenemos lagos, no tenemos otra fuente para tener este vital líquido. Entonces los cenotes supieron un papel importante de vida y muerte en la cultura maya. Así es. Desde que desde que nacemos, necesitamos del agua. Y al final en la civilización maya, también cuando morían, se dice que eran depositados en cuevas o cavernas, o también en mantos acuíferos. Y prácticamente es la vida para el maya. El agua fue venerado, se le tiene en una concepción de uno de los dioses. Es un fenómeno natural. Donde viven los chaques, el dios de la lluvia. Efectivamente, es un fenómeno natural que se le da el nombre del dios Yunchak o el dios Chac. Ya nos refrescamos, nos vamos a Valladolid. Valladolid es sabroso todavía, sabroso para visitar, para comer, es sabroso para caminar. Prácticamente tenemos una ciudad que fue muy importante desde época prehispánica, llamada Saquí, y posteriormente es colonizado y se construye una ciudad colonial que hoy le seguimos llamando Valladolid. La fundación de esta hermosa ciudad colonial es del 28 de mayo de 1543. Es una de las ciudades más importantes también de la península de Yucatán. Chichén Itzá, pues hoy por hoy es una de las 7 maravillas del mundo moderno, pero llegar en la tarde, cuando ya no hay turistas. Cuando llegamos por las tardes a Chichén Itzá, es un evento prácticamente solo para nosotros. No encontramos la gran multitud. Tenemos para disfrutar de una de las 7 maravillas del mundo. Nos encontramos primeramente con el Gran Castillo o la Gran Pirámide de Chichén Itzá. Esta pirámide encierra un gran tesoro en el interior. Fueron encontrados se encontraron dos estructuras dentro de esta gran pirámide, y adentro se encontró un chacmol y un jaguar. Hoy en día únicamente podemos enterarnos, podemos verlo a través de las fotografías, de los videos, porque no se permite entrar ni escalar esta gran pirámide. También se le conoce como la pirámide calendárica, la pirámide solar, debido a que cuenta con 365 escalinatas, como los 365 días que tenemos en el año. Excelente. Y pues de Chichén Itzá nos vamos, Willy, ya directamente para Mérida y ahí pernoctamos. Así es, mi estimado. Saliendo de Chichén Itzá, tenemos un tiempo aproximado de 1 hora máximo hasta llegar a la hermosa y gran ciudad blanca, que es la ciudad de Mérida. Ahí pernoctamos y arrancamos la aventura para que al día siguiente estemos listísimos recuperados en energías y empezamos el recorrido. El primer punto, ¿qué hacemos, Willy? Lo primero que encontramos es el centro histórico de la gran ciudad de Mérida. Lo más impresionante que vamos a encontrar es la Catedral de Mérida, una de las primeras que se construyen en nuestro continente en tierra firme.
es la Catedral de San Ildefonso. Primero es la de Santo Domingo. Santo Domingo. Tenemos la Catedral de Mérida, la de San Ildefonso. Tenemos el Palacio de Gobierno, que es hermoso también, especialmente por las pinturas del yucateco Fernando Castro Pacheco. Que están aquí en el Palacio de Gobierno, en el interior, Salón de la Historia. Exactamente, en el interior del Palacio de Gobierno. Esto narra la vida cotidiana de la gran civilización maya hasta nuestros días. Encontramos el Monumento a la Patria en el Paseo de Montejo. Tenemos, que es una de las avenidas más bonitas que hay en ¿cómo se llama? En México, ¿no? Sí, prácticamente es una avenida que nos lleva a la época de esplendor de las grandes haciendas de la época del agave, del sisal en la península de Yucatán o la parte sur de México. Yo creo que Yucatán podemos dividir su historia en la parte prehispánica, luego tenemos la parte colonial y la época de oro del Enequén, que le da a este nuevo sincretismo cultural yucateco, porque al final Claro. Los yucatecos fuimos casi un país. Prácticamente así es. Hubieron dos intentos ahí de separación de la unidad de los Estados Unidos mexicanos. Y tiene una historia súper interesante, mano. Entonces, cuando uno llega a Mérida, ve este cambio cultural completamente diferente y tiene una explicación el por qué, porque realmente fueron 100 años de la explotación del Enequén. Tenemos 100 años aproximadamente, desde 1890, 1900, de 1850 aproximadamente, hasta 1950, 1960. Pero lo que sorprende es ver estas grandes haciendas que se construyeron en medio de la selva, que trajeron artistas internacionales a construirlas. Venía gente de diferentes países del mundo. En el Paseo de Montejo podemos encontrar casas estilo francés, estilo italiano. Prácticamente las haciendas eran construidas, pero era propiedad de los dueños de las casonas que encontramos hoy en día en el Paseo de Montejo, ya que era la gente rica, la gente adinerada de esa época. Sí, Mérida realmente sí valió la pena hacer tanto movimiento, porque al final de cuentas sí llegó un periodo de esplendor que se manifestó en estas construcciones importantes. Así es. Y luego nos vamos al sabrosísimo lugar de Uxmal. Saliendo de Mérida, terminamos este city tour precioso y nos vamos a Uxmal. Uxmal es una joya arquitectónica. Un amigo hablaba de que era la poesía hecha en piedra. Realmente tiene un nombre muy interesante. Aparte tiene una historia igual de cautivante, Willy. Sí, sí. Tenemos la gran ciudad de Uxmal. Al llegar a la zona arqueológica de Uxmal encontramos una majestuosa obra de arte. Esta es una pirámide, pero no es la típica pirámide cuadrangular orientada hacia 4 direcciones. La que nosotros vamos a encontrar es una pirámide ovalada. Es la única que hay en esta península. Es la única que encontramos en la península de Yucatán. Se le conoce como el templo del adivino o la pirámide del adivino o la pirámide oval. Tiene una altura de 35 metros. En su interior fueron encontradas otras estructuras y lo que hoy tenemos en el Museo Nacional de México es la reina de Uxmal. Es una figura tallada en piedra de probablemente una mujer que llevó a la gran ciudad de Uxmal a su gran esplendor. En la historia de los mayas, la mujer fungió con poderes de autoridad, como reinas, hubieron este tipo de intercambios. Tenemos ciudades donde la mujer sí tuvo ese papel importante de dirigir a su ciudad como una reina, pero hay otras ciudades donde solamente el rey era el que tenía ese cargo, ese poder. Willy, fíjate que cuando se habla un poquito de la historia, todo habla de la familia Shu, que ejercieron una hegemonía en toda esta zona con toda la ruta Puc que tenían. Claro.
los Sioux todavía tuvieron contacto con los conquistadores. Tenemos información de que hubo grupos indígenas que se encontraron con los españoles, se encontraron con los españoles, especialmente con los frailes, y los grupos indígenas van a ser los que les van a dar una información a estos frailes acerca de las grandes ciudades. Excelente. Willy, pues después terminamos, nos vamos a comer, comemos comida regional. Típica, sí, claro. No podía faltar una sabrosa comida ahí por esa zona de Ticul, Muna, donde se cocina sabroso. Sí, sí, Calquiní, Becal. Y después, ¿qué hacemos? Vamos al taller de barro, nos vamos a ver cómo se hacen los sombreros en Becal. Pues es muy interesante visitar ambos lugares. Se puede visitar el pueblo de Muna, que tiene también su historia colonial, tiene su iglesia, su gente que aún viste con sus trajes típicos, gente que habla la lengua maya, y desde luego se desempeñan en diferentes actividades, como puede ser la elaboración de diferentes productos artesanales. Y bueno, pues esta noche lo terminamos en Campeche. Campeche es tan sabroso, pero bueno, ahorita vamos a hablar de Campeche. El día 3 es Campeche Palenque, que es un tiro largo. Efectivamente. ¿Cuántas horas es de Campeche a Palenque? De Campeche a Palenque aproximadamente 4 horas y media, 5 horas, teniendo 2 paradas en el camino para utilizar baños y estirar los pies. Pero Campeche también es interesantísimo, Willy. Es como para pasar más días en Campeche. Tenemos esta sabrosa historia combinada de piratas, de Campeche, la primera ciudad que fundan los conquistadores, y después se vuelve un punto estratégico para seguir conquistando la península de Yucatán. Efectivamente. Desde nuestra primera cultura, que es la cultura maya, Campeche fue un puerto comercial para esta gran civilización. Cuando llegan los primeros conquistadores, descubren diferentes puertos comerciales, tanto por el lado del Caribe como por el lado del Golfo de México. Y uno de los lugares que encontraron en el Golfo de México fue Campeche, que ellos escucharon mencionarlo como Campeche, que posteriormente en español ellos le dieron el nombre de Campeche. Que era el reino de Aquimpech, ¿no? Aquimpech, exactamente. La traducción de este vocablo es como lugar de la serpiente. El can quiere decir serpiente. Uno de los dirigentes de este lugar de Campeche probablemente era como un gran señor serpiente, como un Ajaucán, como un Cuculcán, podríamos decir. Que tuvo mucha relevancia en la historia. Sí. Bueno, pero Campeche no solo es la parte, sino al parte ahorita cuando nos vamos y visitamos la parte del casco histórico donde está la muralla, la hegemonía que tuvieron los conquistadores en el palo de tinte y todo el trasiego del oro y la plata que se iba para Europa. Eso hizo que los piratas también intentaron un pedacito de ese. El maya sabía que este punto era muy importante, porque de ahí iban y venían productos, tanto hacia el norte, hacia el sur o hacia tierra adentro. Los españoles también aprovecharon ese punto estratégico para hacer comercio. Productos que venían de España se iban hacia el centro de México, productos que venían del centro de México hacia España pasaban a Campeche, cargaban palo de tinte y posteriormente salían hacia su destino final. Tenemos que, al ser un lugar donde prosperó económicamente la ciudad, los piratas empiezan a organizarse y venían ya organizados para atacar estos puertos comerciales y llevarse como una parte de ese pastel, una parte de ese tesoro. Hoy por hoy tenemos restos de esa muralla que hicieron. Les fueron más de 1,800 metros de murallas con torreones y que hoy podemos visitar como parte de los museos que está incluido en el tour también, ¿no? Efectivamente, el caminar dentro de esta muralla es algo impresionante, es pasar al túnel del tiempo. Encontramos las casonas,
que se han conservado desde esa época, aunque hoy son edificios donde tenemos algún hotel, donde tenemos alguna tiendita, pero se conserva ese estilo arquitectónico de la época colonial. Fíjate que Campeche es una joya, hermano. Es una joya linda porque caminar en sus callecitas, ir a hacer compras, es una cosa lindísima. Y de ahí tomamos carretera y nos vamos 5 horas Hasta Palenque. hasta hacemos una paradita para comer ahí por Sabancuy, Sí. y nos vamos directamente a Palenque. El día 4, pues vamos a hacer un platillo también sabroso. Yo no sé a cuál irle de todos los días. A mí me gusta cualquiera de los días. Palenque es un sitio sabroso, Willy. Yo creo que ustedes como guías viajan ahí con toda esa pasión por la cultura. Sí, sí. ¿Qué podemos encontrar de Palenque? ¿Por qué se llama Palenque? Palenque. Se le dice Palenque, de acuerdo a nuestra información de la época colonial, que cuando llega Fray Lorenzo de la Nada, se encontraba prácticamente protegido por árboles. Esos árboles son palos. Y debido a tantos palos que él encontró para llegar a este sitio, al centro, al núcleo de la gran ciudad, le puso el nombre de Palenque. Pero el nombre de la ciudad fue La Canja, el lugar de las grandes aguas. Willy, pues realmente hace poco hubieron descubrimientos interesantísimos, como el de la Reina Roja, la tumba de Pacal, que está en el Templo de las Inscripciones, ¿es correcto? Así es. Que en 1952 este famoso arqueólogo, bueno, se volvió famoso por este descubrimiento, sí, que lleva a cabo, y hoy por hoy podemos admirar réplicas donde hay conjeturas de que sí es un astronauta. Sí. Te comento, tenemos a la entrada de la zona arqueológica de Palenque algunos edificios, pero entre los más importantes se encuentra la tumba del gobernante Pacal o Pacalquín, como tú lo has dicho, descubierto en 1952 por el arqueólogo Alberto Gosjulier. En el interior de esta pirámide fue encontrado un sarcófago. Dentro de este sarcófago se encontró la osamenta de este gran gobernante, el ajuar funerario que lo acompañaba. Entre ellos está una máscara de jade. Tenemos obsidiana, jade, turquesa, jadeíta, y lo más impresionante es la máscara de jade que él se llevó hacia el otro mundo. Tenemos la altura de esta pirámide de 21 metros. Le llamamos la tumba de las inscripciones, debido a que la tapa de este sarcófago tiene una hermosa escritura jeroglífica donde la información más relevante es que este gobernante Pacal nace en el 603, se corona en el 615 y muere en el 683. Lo más interesante de Palenque es que hay construcciones diferentes, como esta torreta, ese torreón que tienen, y admirarlo. Bueno, y después que vemos Palenque con es un parque nacional aparte, ¿no? Es parque nacional, sí. Nos vamos a dar una refrescada en las cascadas que están alrededor de Palenque, para que la gente quede satisfecha de un viaje arqueológico, un viaje a la naturaleza. Y esta zona de Chiapas, como una de tantas que tiene Chiapas, ya estamos entrando en la selva alta del Petén. Exacto. Y esto es muy sabroso por el recurso natural que tiene, Willy. Así es. Nosotros, después de visitar esta gran ciudad de Palenque, después de una caminata y el calorcito, lo que se antoja es darse un refrescante baño, y no podía faltar la visita de alguna de las cascadas. En este caso tenemos incluido Misolja, que fue escenario de una película. Sí, efectivamente. Es la que se llamó Depredador. Correcto. Si no recuerdo mal. Tenemos esta hermosa... Palenque es un lugar donde abundan los ríos, las cascadas, la selva, la flora, la fauna. Y en este lugar vamos a encontrar una de las cascadas más visitadas, que es las cascadas de Misolja. Sería un tiempo de 30 a 40 minutos hasta llegar a esta hermosa cascada para poder refrescarse. Perfecto. Esta noche descansamos en Palenque, porque al día siguiente también tenemos una jornada difícil, man. Sí. Muy temprano salimos de Palenque y nos vamos a visitar 2 ciudades que son
impresionantes, Bonampak y Yaxchilán, que es una de las ciudades más bonitas. Bueno, decían que Bonampak era como la Capilla Sixtina Maya. Sí. Afirmativo. Y lo es, realmente sus pinturas murales que sorprenden y que se han descubierto, pero el plato sabroso yo creo que es precisamente Yaxchilán. Así es. Tenemos la visita de Bonampak, posteriormente la visita de esta gran ciudad de Yaxchilán, que se ubica a orilla del río Usumacinta. Usumacinta quiere decir el lugar de los monos. Ahí prácticamente era su zona de comercio. Yaxchilán fue gobernado desde el 600 hasta el 800 aproximadamente, como época de esplendor, por Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar. Ellos mantenían el control de lo que es la zona comercial. También levantaron diferentes edificios importantes, como está la pirámide la pirámide jeroglífica, como está el gran juego de la pelota, tenemos el laberinto, tenemos estelas. Las estelas prácticamente es como un libro tallado en piedra, donde nos cuentan la historia de estos grandes personajes. Fíjate que algo a mí, lo que más me apasiona es este cruce. Tomar el barco, irse en el río Usumacinta, y cuando llegues a esta majestuosa ciudad que está en un peñasco también, está construyendo un peñasco, y los grupos arquitectónicos que vas descubriendo en cada paso, que te sientes como un explorador del siglo XIX. Realmente Yaxchilán es uno de mis sitios favoritos. Bueno, ya todos son mis sitios favoritos, ¿no? Pero realmente Yaxchilán es súper sabroso porque aparte tiene este encanto peculiar de la naturaleza que lo hace único con sus inscripciones, con la flora. Nos tocó hace poco que estábamos en uno de los edificios y un grupo de monos estaba casi cerca de nosotros. Sí. Realmente fantástico todo. Sí, sí. Y bueno, una vez que terminamos nosotros el recorrido, de una vez que vemos este sabroso lugar de Yaxchilán, ¿cómo cuánto tiempo nos toma este recorrido de Yaxchilán, Willy? Dentro de la zona arqueológica podríamos hacer, controlando el tiempo, 1 hora y media, 1 hora 45 minutos. Pero entre ida y regreso, porque tenemos que tomar el tramo del barco desde del puerto donde tomamos el barco. Frontera Corozal. Exactamente, y llegarnos hasta la zona arqueológica. Este tramo de barco tarda como 20 minutos. No, el trayecto en esta pequeña embarcación nos llevaría un tiempo aproximado de unos 40 minutos, 45 minutos. Ok, sí. Entonces es... Ida y lo mismo vuelta. De vuelta. Sí. Y bueno, pues la verdad es que como todo lo bonito tiene que terminar, comemos en Frontera Corozal y de ahí pues ya termina nuestro recorrido porque tenemos que entregárselo a nuestros amigos de PTP en Betel. Claro. Y bueno, pues aquí es donde entra, don Cheva, párenos, porque si no nosotros nos seguimos chismeando con Willy. Yo ya estoy tomando el tour, bueno. Sí. Fabuloso el recorrido que habéis hecho, ¿no? Fantástico, y empezamos con Guatemala. Recibimos a la gente. Buenos días a todos por los que habéis entrado tarde. Soy Chema, a mi lado Percy, y nos vamos a ir de viaje por Guatemala. Vamos a empezar la presentación, si os parece. Aquí estamos, buenos días a todos. Chema Álvarez, Percy Stormont. Estamos en el día 5. Lo primero que vamos a ver un poquito es lo que vamos a encontrar en Guatemala. Pues estas 4 diapositivas, estas 4 imágenes que veis ahí, resumen la esencia de Guatemala. Tiene muchas más cosas, pero ahí está la esencia condensada. Y desde este día 5 hasta el próximo día 11, que vamos a terminar en el aeropuerto en Guatemala Ciudad, lo que vamos a ver es por un lado, la región de Petén con Tikal, que es un centro arqueológico majestuoso. Luego nos vamos a adentrar hacia la cultura maya viva en 2 aspectos, todo lo que es el sincretismo religioso y el mundo indígena, más el lago de Atitlán, continuando con las diferentes agrupaciones indígenas, más esa parte de naturaleza. Y por último, con lo que vamos a estar cerrando esta ruta maya, va a ser la ciudad de la Antigua, patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Por un lado, hablaros un poquito muy concretamente de Guatemala y muy específicamente. Bueno, la extensión son 108, hay 17 millones de habitantes, la moneda y el ave nacional que es el quetzal, clima primaveral,
contamos con 22 departamentos y a pesar de que el idioma oficial es el español, tenemos otras 24 idiomas mayas o lenguas. Continuando de ese viaje que venimos en esta etapa día 5, que empezamos en Palenque y pasamos por ese maravilloso y fantástico Bonampak y ese místico y grandioso Yaxchilán, llegamos a Betel, a la frontera en Betel, y este día vamos a terminar en la región de Petén, Guatemala. Llegando a Betel, pues vamos a llegar en estas lanchas, ¿vale? Y lo primero que vamos a estar haciendo es pasar el control migratorio y de aduanas, y una vez nos subimos en los vehículos y por los guías y por los pilotos, por el equipo, continuamos ya hacia esos hoteles en la parte de Petén. Estas son las carreteras que estamos encontrando y esta es la primera región de Petén que encontramos en Guatemala. Coméntanos un poquito de esto, Percy. ¿Qué encontramos en este camino hasta nuestro destino? Pues bueno, ahí como pueden ver, esta parte ya dejando las lanchas, pues esta es un poco una vista aérea de lo que es la región del Petén, muy similar, digamos, en vegetación, ya lo mencionaba anteriormente los compañeros, entonces la vegetación es muy similar, seguimos en tierras bajas, vamos avanzando, ¿va? En 3 horas vamos a estar llegando a la zona central de Petén. Petén es el nombre de la provincia o estado. La que ven ahí ustedes es la capital de la provincia o la cabecera departamental, la isla de Flores, ¿verdad? Que lleva su nombre por un prócer de la independencia. Es una isla pequeña que tiene una arquitectura muy particular. Ahí pueden ver, digamos, las vistas que se tienen desde los hoteles y la arquitectura vernácula, que ese color, esa forma de las puertas, el empedrado de las calles, es muy característico. La isla pues es muy pequeña y se dedica básicamente al turismo. Entonces, una combinación de vecinos con restaurantes, con tiendas de recuerdos, en fin, lugar para disfrutar ahí. La Isla de Flores es muy atractiva. Es un lugar muy bonito, efectivamente, para pasear, para pasar la tarde allí, tomar algo, incluso cenar. Y este día donde nos alojamos son en 2 hoteles, son 2 secciones dentro de los programas, el Hotel Villamaya y el Hotel Camino Real. Ambos están emplazados en una zona de reservas privadas naturales, con un ambiente muy ecológico y allí dentro. Ahí descansamos ese día 5 y ya empezamos el día 6 con uno de los platos fuertes en la parte de Guatemala, que es la visita a Tikal. Este día se concentra en la visita a Tikal y luego vamos a continuar hacia Guatemala ya en avión. Después de desayunar en el hotel y reponer fuerzas, lo que vamos a hacer es el camino hacia Tikal. Está a 65 kilómetros exactamente. El tramo en tiempo de duración, porque en Guatemala, obviamente, como casi todos, no tanto los kilómetros, sino lo importante es el tiempo que se tarda. Se tarda aproximadamente 1 hora y cuarto, porque entrando desde el centro de visitantes hay que llevar una velocidad controlada. Esta diapositiva pertenece al REACE, que es a mitad de camino más o menos, de camino a Tikal, y aquí estamos entrando ya al Parque Nacional de Tikal, al control, ¿no? Esta diapositiva refleja un poco, refleja bastante lo que vamos a estar encontrando en el centro arqueológico, ¿no, Percy? Sí, de hecho, lo que ustedes ven ahí es las crestas de los templos mayores ahí, ¿verdad? Los templos o las pirámides más grandes que están dentro del Parque Nacional. De hecho, bueno, el parque está dentro del núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, son 576 kilómetros cuadrados, por eso ven tan extenso lo denso del bosque. Aquí ya, a diferencia de esto, no vemos orilla de mar ni cosa de estas, es el centro del Petén, y vemos las crestas de los templos que vamos a ir viéndolos en las siguientes diapositivas más de cerca. Sí, y que lo vamos a estar viendo y algunos de ellos incluso ascendiendo a lo largo de la visita, ¿no? Más o menos se camina unos 5 kilómetros, Percy. Más o menos, dependiendo, sí, entre 3,5 a 5 kilómetros, dependiendo, ¿verdad? Y claro, ahí nosotros siempre preguntamos antes cómo está la condición física de las personas para que ahí mismo, que en el centro de visitantes, donde están viendo esta maqueta, ¿verdad? Que simula estos templos que vimos en la vista aérea, pues eso nos sirva para saber cómo vamos a hacer la ruta. Incluso si tuviéramos a alguien que no va a caminar, por ejemplo, ahí estamos entrando ya. Ahí, pues bueno, ahí tengo yo la suerte, ahí su servidor va ahí caminando, y ese es el tipo de suelo que vamos a tener ahí en la entrada. Un bosque muy denso, agradable la caminata, con calorcito como siempre, pero con
con mucha sombra. Sí, Tikal es un sitio con mucha vegetación, entonces la visita, pues la verdad es que se hace muy agradable, ¿no? Claro. Además de ser uno de los centros arqueológicamente y monumentalmente más importantes de la región, ¿no? Claro, Tikal es importantísimo dentro del mundo maya. Piensen ustedes que, bueno, al igual que otros sitios que ya se mencionaron del lado de México, pues un sitio del clásico que está durante el periodo clásico y que para el 700 después de Cristo tenía 90,000 personas habitando. Esto que ven ustedes es un primer complejo conmemorativo, ¿verdad? Los gobernantes hacían, así como complejos residenciales, habían complejos conmemorativos, y esto es un complejo conmemorativo conocido como el complejo Q, que está relacionado con el sistema maya de vigesimal, ¿verdad? De 20 años, y pues un gobernante a los 20 años erigía uno de estos complejos conmemorativos. Tikal es conocido como la ciudad de las voces, ¿no? ¿Por qué ese nombre, Percy? Pues mira, hay muchas teorías, ¿verdad? Este es un nombre que se le da por digamos, como el eco, la resonancia que tiene ahí entre los templos, ¿verdad? A pesar que existe un nombre anterior para Tikal, que es Yashmutal, ¿verdad? O el primer Mutal, pero se le conoce comúnmente como el lugar de las voces, ¿verdad? Por eso mismo. Vamos a encontrar mucha fauna y mucha flora a través de toda la visita, ¿no? Incluso muy de cerca vamos a tener contacto con ellos. Claro, de hecho, no, pues vamos a estar de los 500 kilómetros, casi 600 kilómetros cuadrados, pues vamos a estar caminando en la zona núcleo, que son 16 kilómetros cuadrados. Esto que ven ustedes es el templo número 5, ¿verdad? Que tiene 65 metros de alto, ¿verdad? Es un templo que rompe con digamos, con lo tradicional de la mayoría de templos que estaban con un eje este-oeste. Este está norte-sur, ¿verdad? Este que ven acá es el templo, una vista aérea del templo 4, por cierto, el templo más alto, considerado el templo más alto en Tikal y en el mundo maya, con 70 metros de altura. Este templo es obligado a subirlo, hay unas escalinatas de madera en uno de los laterales para poderlo ver, y desde él se aprecia una de las vistas más bellas de todo Tikal, ¿no? Incluso en programas que se hace amanecer o que se hace atardecer es el punto más obligado, ¿no? Claro. Sí. Esta es una vista de los amaneceres en Tikal, y desde aquí continuamos, después del templo 4, en la visita a Tikal nos vamos hacia el mundo perdido, ¿no? Que es la zona más mística, ¿no? de Tikal, ¿no? Más especial, digámosle, ¿no? Claro, sí, mundo perdido se le conoce así pues porque fue de los primeros en habitarse y los últimos en restaurarse, ¿verdad? Y es un centro astronómico. Esta parte que acabamos de ver ahí y que estamos ahora viendo con este grupo de viajeros ahí, pues es parte de la Plaza de los Siete Templos y parte de las acrópolis que están contiguas a la plaza, ¿verdad? Acá, sí, aquí tenemos una vista general de la plaza, ¿verdad? Con parte de la acrópolis. Al fondo ven el templo 4, podríamos venirnos 4, 3, 2 y 1, que es el que tenemos más cercano a de espaldas, ¿verdad? Y el 1 que también es conocido como el Gran Jaguar. Exactamente, ¿no? Sí. Aquí uno de los accesos a uno de los templos también, y aquí ahí tenemos el templo 1, que es el Gran Jaguar, una de las vistas más bellas ya dentro de la plaza a la hora de casi la finalización de la visita en Tikal, ¿no? Claro, sí, ahí está el templo 1, el Gran Jaguar, y de este lado, ahí lo tienen otra vista panorámica, y pues esto fue por decirlo de alguna forma, el mausoleo o la tumba de uno de los gobernantes más importantes de Tikal, que dentro se encontró la cámara funeraria muy importante que se encuentra en el Museo de Guatemala. Vale, y terminando la visita de Tikal, después de unas 3 horas y media más o menos, pues allí muy dentro del centro arqueológico nos trasladamos a un restaurante que tenemos, que es el Mesón, y allí pues vamos a hacer el almuerzo. Hay 3 opciones, o vegetariano, o un lomito, o un pollo, siempre hecho a la brasa, y a continuación vamos para el aeropuerto en Flores para abordar el avión que en 1 hora a donde nos lleva es a Guatemala Ciudad. Llegando a Guatemala Ciudad, pues capital del país, ¿no? Vamos a alojarnos en 2 opciones hoteleras, o el Hotel Barceló, que es un hotel 4 estrellas, o el Hotel Westin Camino Real, que son 5 estrellas. Así terminamos ese grandioso día 6 y empezamos al día 7, que nos va a sumergir en lo que es la cultura maya viva, ¿no? Este día, amaneciendo en Guatemala, nos vamos a sumergir en la parte del altiplano. Eso indica que nos vamos a llevar
nos vamos a meter dentro de los diferentes grupos indígenas con ellos, sobre todo quichés, sutujiles, quiqueles. Y este día empezamos visitando el mercado de Chichicastenango, que es uno de los más importantes, y se celebra todos los jueves, todos los domingos, y después nos vamos a trasladar ya para alojarnos en Atitlán, donde pasaremos un par de noches. Aquí nos sumergimos en la parte del altiplano. Estos son los vehículos que vamos a encontrar en las carreteras más tradicionales, que son los extraurbanos llamados, ¿no? Y estas ya son algunas imágenes de lo que encontramos en el altiplano, esa vegetación, ese bosque nuboso. Empezamos a subir por las alturas. ¿Qué nos encontramos aquí, Percy? ¿Qué camino nos lleva desde Guatemala hasta Chichicastenango, hacia ese altiplano que vamos a estar encontrando allá? Ahí, bueno, ya después de dejar la zona de Ciudad de Guatemala, tenemos prácticamente 2 horas 45 de camino, ¿verdad? Y nos vamos a ir encontrando ya, vamos a tener nuestro primer encuentro con grupos mayenses del posclásico. Veníamos del clásico, ahora del posclásico. ¿Quiénes son los mayas del posclásico? Son los grupos originarios que reciben a los conquistadores. Después de la conquista de México, Hernán Cortés manda a su lugarteniente para acá, que es Pedro de Alvarado, y se encuentra con estas personas o los antepasados de estas personas que ustedes ven ahí. Esta es una imagen de Chichicastenango, esta es la iglesia de Chichicastenango, esto se visita, el exterior, también vamos a ver imágenes del interior, y llegamos ahí a uno de los mercados más importantes de toda Latinoamérica, por muchas cosas, ¿verdad? Por su colorido, como pueden ver ahí, siguiendo también por las famosas cofradías, ¿verdad? Esta imagen de estos 3 cofrades son el traje regional de ahí, que se usa pues para las festividades del pueblo, en este caso la de Santo Tomás. Aquí vemos pues ya las andas de las, ¿cómo se llama esto? De las cofradías. Después, a Chichicastenango tardamos esas 3 horas, y una vez llegamos a este mercado, que son todos los jueves y domingos, hay varios puntos importantes a ver. Uno es la iglesia, ¿no?, con estas cofradías, y donde lo que vamos a estar apreciando sobre todo es el sincretismo religioso que se produce, ¿no? Esa fusión entre la espiritualidad maya y la espiritualidad católica, ¿no?, que realmente es impresionante, ¿no? Todo esto lo vamos a estar viendo dentro de la propia iglesia de Santo Tomás, ¿no? Claro, recordemos que ahí, pues digamos, es muy importante por el tema de ya como lo mencionaba Chema, el sincretismo religioso y esa fusión que va de la mano de uno de los libros más importantes para todo el mundo maya y que fue encontrado aquí, que es el famoso libro del Popol Vuh, el libro que narra las historias de estas pueblos, cómo conciben ellos, cuál es su cosmovisión, y que es una cosmovisión que viene desde épocas preclásicas hasta el posclásico maya. Después de visitar la iglesia, lo que vamos a estar haciendo es visitar el mercado. En el mercado ya encontramos una parte más de artesanía del lugar, pues mucho textil, mucha máscara. Este es un telar de cintura que son típicas y tradicionales de la zona y que realmente son bellas de estar apreciando, ¿no? Este es el palo volador que se desarrolla y que se celebra solo en las fiestas patronales, ¿no? Solamente en las fiestas patronales podemos ver esto. Los trajes que aparecieron ahí muy, muy fastuosos que aparecieron ahí también son para todas las fiestas patronales. Y esto es una imagen del área de las verduras que vemos todos los jueves y domingos. Pues nosotros pasamos con las personas ahí para que ellos puedan fotografiar, en fin, y es parte del recorrido que hacemos en el mercado. Otro punto clave ahí es la visita al cementerio. Los cementerios en las zonas de montaña, de altiplano en Guatemala son coloridos. Recuérdense que para la transición de la vida a la muerte en dentro de la cosmovisión maya, pues es una transición, ¿verdad? Y entonces los colores van relacionados con, pues depende de quién haya muerto, ¿verdad? Si es niño, hombre o mujer. Aquí ven los colores del maíz, muy importante en toda la región mesoamericana, ¿verdad? Somos hombres de maíz, todos, ¿verdad? La semilla dadora de vida y los diferentes colores. Esto es muy interesante porque ustedes se van a dar cuenta acá de una actividad que se desarrolla en la cual se hace mucho énfasis en esto, ¿verdad? Y para qué sirve cada uno de los granos de maíz, sus colores, sus significados. Se habla de los significados del color del maíz y para qué se utiliza y las diferentes comidas que se hacen con esto. Efectivamente, después de lo que es la visita a la iglesia, al mercado, la zona del cementerio, lo que hacemos es una actividad muy, muy especial
para que la gente tenga mayor contacto con la población local y además, sobre todo, para que conozcan la importancia del significado del maíz y su uso, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un taller de maíz, ¿no? Entonces estamos en contacto a las afueras de Chichicastenango, con un grupo de 9 mujeres, no vive ningún hombre con ellas. Estas son unas casas tradicionales de adobe y teja en la región, y la gente lo que tiene la oportunidad es de conocer todos esos, el significado, el origen del maíz, su uso, su proceso, y ir y participar en este taller con estas mujeres, ¿no? Entonces ven todo el proceso y se hace una degustación y se está compartiendo un rato con ellos. Posterior a esta actividad, pues bueno, la gente va a tener más tiempo libre en Chichicastenango para realizar sus compras, para pasear, para almorzar tranquilamente, y ya en la tarde, tipo 4 de la tarde, nos montamos otra vez en los vehículos y hacia donde nos vamos es hacia el lago Atitlán, que aproximadamente es 1 hora lo que vamos a estar tardando en llegar al lago, ¿no, Percy? Sí, 1 hora, ahí es imagínense 1 hora para más o menos 36 kilómetros, imagínense lo montañoso que es. Entonces empezamos a bajar en altitud, estábamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar, que es Chichicastenango, ¿verdad? El lugar de las ortigas, el lugar del Chichicaste, y luego empezamos hacia el lago de Atitlán, que es la imagen que ustedes ven ahí con sus volcanes, ¿verdad? Sí, que es un lago de origen volcánico, ¿no? A pesar de que ahí vemos el volcán Atitlán, Tolimán, el San Pedro, pero que es un lago de origen volcánico, y que alrededor de él hay una serie de poblaciones, todos ellos con nombres bíblicos y de diferentes etnias, ¿no? Realmente es uno de los lagos que Huxley dijo que era de los más bellos del mundo, ¿no? Entonces son algunas vistas de los miradores de la entrada antes de llegar al lago, y en el lago tenemos 2 opciones hoteleras también: el Hotel Villa Santa Catarina, que está en la población de Villa Santa Catarina, y el Hotel Porta del Lago, que está en Panajachel. De aquí dejamos el día 7 ya para descansar y nos vamos al día 8, que es otro de los días grandes en el itinerario. Este día lo dedicamos en exclusiva y en completo a estar en el lago y a visitar 2 poblaciones muy importantes en el lago, una que es San Juan la Laguna y la otra que es Santiago Atitlán, ¿no? Nos levantamos en el lago, disfrutamos del lago, de una bella vista. Normalmente los amaneceres son espectaculares en el lago porque están todo muy despejado, y abordamos estas lanchas, y desde esta lancha la primera población que vamos a estar llegando aproximadamente en una media hora es a San Juan. ¿Qué nos encontramos aquí, Percy? Ahí, pues, en San Juan, esta es una vista de un mirador. Ahí llegamos al muelle. San Juan es un poblado que se caracteriza por el empoderamiento que tienen las mujeres allá. Muchas cooperativas de textiles manejadas por mujeres, y pues se visita una de estas cooperativas de textiles, ¿verdad? Muy importante ahí. Tanto en San Juan como en Santiago, que es la segunda población que vamos a visitar, son del grupo Maya Sutujil. Muy importante eso porque tienen ese mismo idioma, ¿verdad? Entonces, una parte del lago está dividido entre sutujiles y cachiqueles, en este caso sutujiles. San Juan es una población donde ellos son muy artistas, emplean mucho arte, y también se hace mucho taller, también con plantas medicinales. Es una población además muy amigable, muy receptiva hacia el visitante, que le gusta que les visiten, le gusta compartir, ¿vale? Después de visitar San Juan tomamos otra lancha, y hacia donde nos vamos es hacia Santiago, que es una de las poblaciones más importantes del lago Atitlán. En Santiago vamos a ver esencialmente 3 cosas. Por un lado, toda su artesanía local, que es muy importante, con la cerámica y con la pintura primitivista, pero sobre todo la iglesia, que tiene una historia muy importante, y Maximón, que es una deidad, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar en Santiago, Percy? Santiago, pues como pueden ver ahí, digamos, este es el tocado de Santiago de Atitlán, ¿verdad? Conocido como Tocoyal, muy relacionado muchas veces con tocados que se utilizaron en la época de los mayas clásicos. Aquí vemos algunas visitantes que tuvieron, pues, que pueden tomarse fotografías, la gente interactúa. Esto es la parte central de la iglesia, ¿verdad? Donde cambia el color de la decoración, cambia dependiendo de la época del año. Y acá, como bien decía Chema, esto es la cofradía de Maximón. Recuerden que de la cultura, a raíz de la conquista, hay una fusión de creencias prehispánicas, en este caso mayas sutujiles, y que posteriormente se fusionan con creencias cristianas católicas, dando como consecuencia esto que ustedes ven acá,
que es el Rilajmam o el Gran Abuelo. Y cuando llegamos a ver a Masimón le podemos hacer ofrendas también, podemos hacer peticiones, ¿no? ¿Qué es lo que la gente llega, no el visitante, pero sino el local, ellos que llegan a pedir a Masimón, ¿qué llegan a hacer? La gente local llega a pedir como que fuera pues una iglesia, como cuando va el católico a una iglesia, ¿verdad? Se pide básicamente es el patrono de los negocios. Entonces piden por buenos negocios, por buena cosecha. Si hay algún problema, pues también se le pide. Entonces, que se dé eso, ¿verdad? Y uno le hace una ofrenda. Y se puede hacer ofrenda. Y importante, las ofrendas pueden ir pues monetarias y también, como pueden ver ahí, tabaco y también se utiliza alcohol. Esas son las ofrendas para el Gran Abuelo o el Rilajmam. Bueno, pues después de visitar Santiago Atitlán, bueno, pues esto es algún tipo de comida tradicional guatemalteca. Vamos a disponer del resto de la tarde libre para disfrutar del lago, y estar disfrutando del lago y descansar en la noche, ¿vale? El día 9 es otro de los días bien intensos que tenemos dentro de la ruta. Vamos a amanecer en el lago Atitlán, donde hemos alojado al final 2 noches. Eso viene muy bien en el circuito porque son 2 noches seguidas en el mismo hotel, y donde nos vamos a ir es a conocer Ixinché, que es un centro arqueológico históricamente de mucha importancia, y a continuación vamos a llegar a última de la mañana a la antigua ciudad colonial, patrimonial, para conocerla y hacer una visita antigua. Aquí nos acercamos a Ixinché. Así que vamos a encontrar en Ixinché. ¿Cómo es la visita de Ixinché? Pues miren, Ixinché es un sitio posclásico, pertenece al grupo maya, la capital del grupo maya Cachiquel. Ixinché, Ixim, en idioma maya quiere decir árbol de maíz. Ixinché, árbol de maíz, que ese es el nombre del sitio. Y aquí es donde se da pues uno de los contactos amigables, por decirlo de alguna forma, con los conquistadores. Y entonces se conoce acá. De hecho, la primera fundación de un asentamiento español o castellano en el momento es cercano a esto. Y esto es lo que queda de esos sitios del posclásico. Por cierto, muy conectados con el centro de México en esos momentos, ¿verdad? Hay plazas, hay juegos de pelota, ¿verdad? Ahí, que fueron quedando ahí. Es un lugar donde normalmente se hacen ceremonias mayas. Al final del todo, al fondo del sitio, podemos encontrar siempre ceremonias con guías espirituales, con ajkij, que hacen ceremonias, y a veces uno va caminando, se los encuentra y pues pidiendo los permisos, pues podemos hacer fotografías y ver toda esta fusión de colores, y que está relacionado con la cosmovisión maya que venimos trayendo desde Tikal y que nos va llevando poco a poco en este viaje. Después de esta visita a Ixinché, que dura aproximadamente 1 hora y media desde que entramos hasta que salimos, pues nos falta otra 1 hora y media aproximadamente para estar llegando y trasladándonos a la Antigua. A la Antigua vamos a llegar a última hora de la mañana y vamos a aprovechar todo el resto del día para conocer esta espectacular ciudad colonial, que es una, yo creo, de las más bellas que existen en toda Latinoamérica, ¿no? La Antigua, fundada en 1543, y de la cual realmente es un gozo, ¿no? Disfrutar por ella, una ciudad para caminar, ¿no? En esta visita, ¿qué vamos a estar viendo, Percy? Aquí estamos viendo... Acá pues vamos a tener una visita muy enfocada a iglesias. Esta es la iglesia de la Merced, ¿verdad? Una de las fachadas más bonitas que tiene la Antigua Guatemala. La ventaja en Antigua es que todo el tiempo vamos a estar moviéndonos a pie, casi no utilizamos el vehículo, ¿verdad? De la Merced vamos a ver su interior, ¿verdad? Con algunas características como esta, lo que era el claustro, con una de las fuentes más grandes de Antigua. Esta es la parte del Calvario, esta es otra iglesia, ¿verdad? Muy importante. San Francisco también, franciscanos, que por cierto fueron la primera orden religiosa en llegar acá a lo que ahora es Guatemala. El interior de San Francisco, ¿verdad? Se visita también con una de las tumbas más famosas ahí, que es el Santo Hermano Pedro de Betancourt, muy venerado acá en Centroamérica y también en el sur de México. Se hacen romerías a esta zona. La plaza, esta es una vista aérea de la plaza, ¿verdad? En este momento las jacarandas en flor, ¿verdad? En color morado, ¿verdad? Ahí está el Palacio de los Capitanes Generales, catedral, que la pueden ver, esta fachada que ustedes ven acá, ¿verdad? Y acá vemos otros conventos que están aledaños a la plaza, ¿verdad? Como pueden ver acá, lo que fueron las naves principales de Santa Clara y la zona conventual. Recuérdense que así como México fue virreinato, aquí fue Capitanía General.
independiente de los virreinatos. Magnífica la Antigua, bella la Antigua, una visita que dura aproximadamente 3 horas, 3 horas y media la Antigua por sus principales monumentos, ¿no? Y el resto del día que vamos a poder estar disfrutando de la Antigua y caminando por sus calles y bueno, y de toda la oferta que nos tiene, ¿no? Tanto gastronómica con excelentes restaurantes, como en compra o como en museos, es decir, es una ciudad privilegiada, ¿no? Claro, acá pues podemos encontrar de todo un poco, como bien dice Chema, encontramos cada rinconcito es distinto, la idea es caminarla, ¿verdad? Y en ese tiempo libre que cada uno de ustedes vaya descubriendo los lugares. Y siempre hacia el sur vamos a tener el imponente volcán de agua, que es parte de la cadena volcánica, ya lo veníamos viendo desde el lago, y ahora volvemos a tener otro volcán diferente. No está en actividad. Y bueno, la idea es que las personas vayan conociendo la dulcería. Aquí vemos otra perspectiva de otros 2 volcanes. Ahí la fumarola, el humo que ustedes ven es un volcán activo. Actividad, el volcán de fuego, y al lado derecho Acatenango, que también existe la posibilidad, si alguien tiene el arresto físico, para a subirlo, ¿verdad? Vale, algunas opciones de la parte de gastronomía o algunos restaurantes como la Fonda de la Calle Real o el restaurante Welten, ¿no? Que son ofertas gastronómicas, o algunas tiendas muy tradicionales y con mucha personalidad dentro de la Antigua, ¿no? Para disfrutar de ella. Los hoteles en la Antigua pues, también son 2, el Hotel Villa Colonial, un 4 estrellas muy bonito, bello, y el Hotel Camino Real Antigua, también, que es muy bonito. Día 10 es un día que tenemos día libre para estar disfrutando de la Antigua, pero existe la posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Y estas excursiones opcionales pueden ser alguna finca de café, que se realiza la visita en la mañana, es una visita de 3 horas, donde se conoce todo lo que es el proceso de la producción de café. En la Antigua es uno de los sitios más reconocidos incluso a nivel mundial por la calidad de su producto, o realizar también una excursión a uno de los volcanes activos que están muy cerca de Guatemala, que es el volcán Pacaya. Es un ascenso muy fácil, apenas de 1 hora y media ascendiendo, adaptado a personas pues prácticamente de cualquier física, no hace falta nada especial. Y es un verdadero espectáculo el poder estar haciendo el ascenso. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver pues un río de lava del volcán de Pacaya, y al fondo los volcanes que acabamos de describirles, donde está el Valle de Antigua en el medio. Entonces uno se traslada en 1 hora y media, un ascenso suave y muy agradable y muy cercano al cono. Entonces eso le gusta a las personas porque no se necesita un fondo físico muy grande para hacer esta excursión opcional, a diferencia que los otros que son volcanes mucho más altos. Efectivamente, y bueno, y aquellos que sean un poco más atrevidos, pues, o que sean un poco más placenteros, otra opción es hacer un sobrevuelo de toda la cadena volcánica, incluso de la costa del Pacífico, que es un sobrevuelo en helicóptero, que es otra de las opciones que le gusta mucho a la gente. Ese día continuamos disfrutando la Antigua, dormimos el día 11, que es nuestro último día. Pues lo que hacemos es trasladarnos desde el aeropuerto, desde la Antigua para el aeropuerto de Guatemala, para conectar con nuestro próximo destino, que puede ser la conectividad pues, más cercana, pues bien hacia Ciudad de México, Guadalajara, Cancún con Volaris, o hacia cualquier otro punto en Latinoamérica o Europa, ¿no? Con las conectividades que hayan ahí. Esos son nuestros sellos con los cuales estamos trabajando en la actualidad, y pues con esto estaríamos listos en la presentación, ¿no? Perfecto, Chema. ¿Qué te pareció, Reinaldo? Excelente, mano, como para tomar la mochila ya de una vez, continuar con el recorrido. Oiga, pues muchísimas gracias. No sé
recorridos por los principales atractivos del mundo maya, una experiencia inolvidable. Cancún Travel Group. Cuando viajar es más que una experiencia.